a nuestra querida Andrea. Andrea viene desde Atlanta. Un huracán no iba a poder llegar, pero ella se fue a dormir al aeropuerto porque ella sabía que tenía una cita con su amado. Buenos días, tardes y gracias. Yo les quiero hablar. ¿Escúchame? Ok. Mi tema es protegida por el causado de su paz, su indebido, no buscaremos lo nuestro, no buscaremos nuestro propio beneficio y seremos libres de la influencia del mundo y del... ¿Cuál es el concepto que tenemos de paz? Paz, la paz que el mundo da es cuando no haya conflicto, cuando mis papás me quieran, cuando mi jefe no sea tan duro, cuando todo me vaya bien en la vida, cuando no esté enferma. Esa es la paz. Esa paz, palabra en latín que se llama paz. En Dios encontramos que paz viene de dos palabras. Una es en griego que se llama eirene y es la paz interior con Dios, el orden en vez del caos. Pero su equivalente en el hebreo es shalom. Esa palabra es un poquito más familiar para nosotros y significa plenitud total o tranquilidad en el alma, inalterable por presiones, por cualquier situación en la vida. Es una paz dominante. Esa es la paz que viene de Dios y es la paz que Él quiere que nosotros tengamos. Dios nos ha regalado, perdónenme que, la paz de Dios, como sabemos, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vemos la paz en esas tres personas. Dios es paz, Dios es amor. Él quiere que nos llenemos con su paz. En el Hijo nos regaló la paz. Cuando Él estaba ya como a puertas de la muerte, Él le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un regalo y ya está aquí en nuestro corazón, está en nuestro interior desde el primer momento en que le dijimos a Dios, te reconocemos, te necesitamos y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Está allí como están todas las otras características que estamos viendo a través de este día y mañana. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Desarrollar y ayudarnos a crecer esa paz para que la vivamos y sea real. Entonces, en cuanto a eso que Él quiere que nosotras tengamos eso y relacionándolo con el amor de Dios que no busca lo suyo, porque yo quiero estar bien, yo no quiero estar enferma, yo no quiero sufrir, yo quiero pasar rico, pero esa en realidad es mi deseo y lo que Dios quiere es mucho mejor. Como Él dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y no hacer lo indebido es hacer siempre lo correcto para Dios. Que nos guste amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Entonces, parafraseando un poquito, es el amor no anda hablando de sí mismo en todo tiempo, no soy yo todo el tiempo. No exagero, no embellezo constantemente para parecer importante a los demás. El amor no se comporta de manera orgullosa, arrogante, altiva, superior, pretenciosa, siendo cerrada todo para mí, el egoísmo. El amor no es grosero, ni descortés, ni descuidado, ni imprudente. ¿Y qué pasa? Cuando somos así, es de verdad que no tenemos paz. Entonces, la paz es el resultado inevitable de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Hay muchas situaciones que tenemos paz, pero al ser un regalo que ya tenemos es que rendirnos y dejar que el Espíritu Santo lo haga. Entonces, el impedimento, como decía decir en un poco, pedimento está en mí, porque ya lo tenemos. ¿Qué tenemos por paz? Yo tengo aquí entonces la paloma, el corazón, el simbolito, pero esa es la paz del mundo. La paz de Dios es mucho mejor.
En la Biblia, en Hechos, encontramos una historia que refleja mucho y es Pablo iba en un barco con unos 260 y algo pasajeros, eran pasajeros, iban para... Y resulta que estando en ese barco empezó una tormenta huracanada y empezó, ya saben, a moverse el agua, los vientos, todo era muy impresionante. Y esta tormenta se llamaba Euroclidón. Y es un término que los marineros, es un término técnico que le dicen a una tormenta que es casi, significa la muerte. Es demasiado fuerte. Y estaba Pablo con todos, se levantaba. Entonces, de esa tormenta hay varias lecciones porque están nerviosos todos, imagino impresionantemente asustados. Entonces empezaron primero como que no pudieron controlar el barco y se soltaron, dejaron que el viento los llevara para donde fuera. Y me parece que ahí es lo que tenemos que hacer nosotros y es soltar, dejar de pelear, dejar de buscar nuestra voluntad. Después siguieron y lo que hicieron fue empezar a soltar, a botar todo lo que hacía peso para evitar que se voltearan o algo. Soltaron la carga afuera. Y eso es lo que tenemos que soltar nosotros, esas ganas de querer todo a nuestra manera, ese tener control de preguntarle a Dios por qué, para qué, por qué a mí, qué pasó, qué hice, ya no vale la pena. El hecho no es que te trajo como a este punto porque estoy enferma, porque estoy así, sino qué va a hacer Dios en medio de esto, porque estoy pasando por esta situación. Imagínense que cuando estaban ya dejándose rendidos, soltaron todo, empezaron a ver como un poco de tierra. Bueno, en realidad no veían, perdón, porque pasaron como 14 días en completa oscuridad. Yo me imagino, a mí, digamos, me encanta el mar, me gusta la playa, pero me da susto el no saber qué hay debajo. O sea, desde lo más chiquito que pueda picar o lastimar o hasta el tiburón, no me gusta. Yo no me imagino en medio de una tormenta tan fuerte, en una oscuridad, el caerse también, ¿qué podía pasar? Y son los temores. Yo he sido una persona muy temerosa por muchas cosas. Y el no saber qué pasa, qué va a pasar, qué va a ser, qué va a suceder, me da a entender que soy una persona controladora. Pero Dios ha ido cambiando eso, ya les voy a ir contando. Entonces, cuando empezaron en algún momento a ver que había tierra, empezaron como a organizar el barco un poco y resulta que llegaron a un sitio que tenía arenas movedizas, era como de mal en peor, en peor, en peor. Y a veces nos pasa eso. Entonces, llegaron a rescatarlos llegaron a la isla de Malta, creo. Los ayudaron, los rescataron y el barco estaba prácticamente inservible. Algunos saltaron y tuvieron que llegar a la isla, como a la playa, en pedacitos, porque el barco se empezó a deshacer en pedazos. Y me hacía como mucha gracia, por decirlo así, porque a veces tenemos que tocar fondo. Y cuando estamos en pedazos, cuando no podemos más, allí es como donde Dios dice, la tengo lista. Ya allí es donde como en las últimas, con mis últimas fuerzas no pude. Ok, Señor, ayúdame. Y empieza, le damos como la autorización a Dios porque Él no nos obliga, ¿no? Entonces es muy hermoso cómo Dios trabaja. A mí me pareció muy simpático. ¿Me regalas la diapositiva? Maricruz, ¿me regalas por favor la diapositiva que agregamos ahora? Imagínense como les contó Desiree, el jueves empezaron sabíamos que iba a llover, pero yo no sabía, yo no veo muchas noticias, que el huracán se llamaba Elena, Helen, iba a entrar por Florida, por el Golfo, iba a atravesar todo Georgia. Yo vivo en el estado de Georgia. Y bueno, pasó el día, llovió mucho
Y yo les confieso que yo me entristecí mucho porque tenía mucha ilusión de venir y Señor, pero voy a hablar y yo quiero ver a las amigas y ver a Azu y conocer Panamá porque es mi primera vez. Y me entristecí. Y como, no sé, a los 10 minutos, yo puse en el chat, niñas, pasa esto, por favor, oré, muchachas. Y como a los 10 minutos, yo sentí acá, como, no es momento de aplicar la charla que vas a dar y es tener paz. Y yo, como, ok, sí. Entonces, si tú dijiste que yo voy a hablar, pues posiblemente llego. Trabajé todo el día, llovió y se empezó a incrementar la lluvia con el pasar de las horas. Salí un poco más temprano del trabajo porque efectivamente ese día no hubo escuelas, casi no había calle. Y cuando llego a la casa, ya llegando a la casa, se me dio como la idea de por qué no me voy más temprano. Mi plan, yo ya tenía una reserva en un parqueadero cerca al aeropuerto, debía salir a las 4:30 de la mañana, manejar, ir a ese parqueadero, tomar el bucecito que te lleva al aeropuerto y llegar. Empezó la lluvia, como decimos en Colombia, se derramó el cielo. Y llovía, terminé de empacar, me bañé, me tenía que secar el pelo y decidí, listo, yo en esta lluvia yo no me siento capaz de manejar porque es muy oscuro y empecé a leer, ¿sí? Decían, Georgia tiene muchos árboles, mucha zona verde y cuando llueve mucho, se caen muchos y al caerse pues bloquean vías, dañan casas, pero también se caen los cables de la energía. Entonces no pasa nadie. Empezaron a decir el viento, los árboles, la basura, porque son vientos huracanados. Iba a entrar con una categoría 3 o 4 en todo. Entonces decidí, listo, dejo el carro, entro a buscar para cancelar la reserva del parqueadero. No podía hacer nada, no devolvían el dinero y dije, no importa, o sea, es más valioso, digamos, la vida y también las ganas que tenía de venir. Mi jefe trabaja para Delta, yo volaba por Delta y me decía, no, pero puedes viajar al otro día. Y yo, pero yo quiero llegar el sábado, ¿no? Y no, viajas más tarde. Entonces me puse a orar con Dios. Le dije, Señor, yo no quiero ni llegar tarde, ni quiero llegar al otro día, por favor. O sea, yo sé que es egoísta, obviamente orando por toda la gente porque fue muy terrible en realidad. Y resulta que yo reservé el Uber para las 10 por mí. Yo les digo que cuando yo salía en mi carro a sacar lo que había dejado ahí listo, yo me emparamé otra vez. Me tocó poner la ropa con la que iba a viajar a secar otra vez y hacer un plan, meter todo como en el bolso, el morral en bolsas plásticas para que no se me mojara, la maleta cubrirla. Llegó el señor, nos fuimos y ustedes no se imaginan, el viaje al aeropuerto fue terrible porque la lluvia, el viento, como que yo pensaba estar segura, pero sí fue sensato lo que hizo, o sea, no debió haber salido de la casa. Casi nos accidentamos 3 veces. Fue muy estresante. Yo llegué así al aeropuerto, pero resulta que pasé toda la tormenta en el aeropuerto. En la foto pueden ver a la derecha el puntico azul, soy yo en el aeropuerto. Y toda la noche, me senté en una silla y estaba el ventanal y estaban todos los aviones parqueados y se veía. Y yo pensaba en Pablo y en ese barco y me pareció hasta simpático. Yo con mi Euroclidón allí y yo revisaba esto y esto no va y esto sí. Y resulta que en la foto, ¿ven el punto azul? Esa era yo en el avión y la tormenta ya había pasado. Entonces fue sensato haberme ido, aunque fue muy asustador porque hubo mucha inundación, las alarmas sonaron todas las noches en los celulares, no salgan, no manejen, todo. Pero me ponía a pensar, a mí me dio susto, fue terrible, yo estaba en tierra, yo me podía bajar de un carro, podía hacer lo que fuera, pero no me imagino cómo fue eso para Pablo y aún eso, Dios lo protegió. ¿Qué pasó cuando ellos llegaron a esa isla?
Allí los acogieron, los alimentaron. Pablo estaba cogiendo madera para hacer una fogata y lo picó una víbora. Y era una venenosa, sí, no le pasó nada. Al ver esto, oró por alguien. Esa persona se sanó. Y como ese se sanó, trajeron más, llegaron más, como pasa todo, ¿no? Como estábamos hablando esta mañana, por el corazón de una, y aquí estamos. Entonces, tuve mi tormenta, no se compara con la de Pablo, pero me identifiqué mucho con él. Resulta que el mismo Pablo pasó por muchas cosas toda su vida. Y yo quiero leerles un poco, lo tengo acá. Él hizo un resumen. Perdónenme que no lo veo. Bueno, pero yo sí me acuerdo. Él fue apedreado, fue dado por muerto, fue tratado de lo peor, fue perseguido, fue encarcelado muchas veces. Y él seguía firme por el amor de Dios, por llevar el mensaje, por hablar de él. Resulta que como tenemos la paz y no la sabemos porque nos quejamos, o lo voy a hablar entonces en primera persona, me quejo porque a mí, hasta cuándo, porque no tengo lo que quiero, qué he hecho yo que no me lo quieres dar. Entonces, no hay fórmulas, pero sí hay como un orden, ¿sí? Y en ese orden, ¿qué pasa? Que la armadura de Dios, si no conoces en la Biblia, hay una parte donde Dios nos presta su armadura y tiene ciertas prendas, por decirlo así. Y una de ellas es el calzado de la paz. ¿Y qué es el calzado de la paz? Del Evangelio, que es su palabra. Y muchas veces no la leemos o la leemos a la ligera o no la conocemos. Y por allí es por donde debemos empezar, por leer su palabra, su testamento de vida, su testamento de amor, sus promesas, donde nos dice por qué camino seguir y por dónde no hacerlo. Estando allí poniéndonos ese calzado es donde vamos a empezar a entender, a tomar la identidad, a conocerlo, a anhelarlo más y a sentir esa paz que Él da, la que sobrepasa todo entendimiento. En una parte de la Biblia, en Filipenses 4:7, dice, por nada estéis afanosos. Yo me afano mucho, yo me preocupo por todo y como que a veces puedo invadirte porque pienso por ti, ¿sí? Pero no, él dice, no estéis afanosos. ¿Me regalas esta que tiene como los... Por nada estés afanosa. Y dice, por nada, nada es nada, Él está en control. Por afanarnos, por preocuparnos, no cambiamos ninguna situación, pero nos estresamos, nos enfermamos, nos amargamos la vida. Y dice, oren por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que da miedo, por lo que no conocemos, orar por todo y ser agradecidas en todo. Todo pasa como tiene que pasar, como debe pasar, pero con un propósito. Y eso es lo que debemos también aprender, porque a veces creemos que Él nos castiga, que no fui suficientemente buena. Y yo, digamos, he notado, puedo decir que yo no soy la misma mujer de hace 22 años. Aunque no, si yo me pongo a mirar para atrás y yo no soy la misma persona que reacciono ante ciertas situaciones a como lo hago ahora. Voy de camino, me falta mucho, pero sí le doy gracias a Dios que he cambiado un poco en eso y que está calmando un poco mi ansiedad. Hace poco estaba pidiéndole algo a una amiga y me dice, no me acuerdo la palabra exacta, pero era como, cálmate, estás muy, ella no dijo eso, pero dijo como muy cuadriculada, no sé qué, yo, pero es que yo no te lo estoy diciendo, yo no estoy estresada, pero es lo que transmito. Y me puso a pensar mucho porque no quiero eso y le pedí ayuda a Dios para que eso no siga sucediendo. Retomando
el tema de la tormenta. No sé qué tanto conocen de huracanes, pero el huracán viene, ¿cierto? El viento fuerte, y vemos en películas, vemos en todo que todo vuela. Lo pesado, vacas, camiones, lo que sea, todo se vuelve como de juguete y empieza a girar. Pero hay un fenómeno muy bonito, si miran la foto, es el centro, se llama el ojo del huracán. Y en ese ojo del huracán no pasa nada. Está quieto, no hay viento, se ve el sol, está todo quieto. Entonces, cuando alrededor de nosotros todo se está moviendo, llámese enfermedad, llámese mal matrimonio, llámese divorcio, llámese viudez, lo que sea, es que nosotras estemos ancladas en él. Dice, la paz nunca falla en producir ese centro de silencio en tu corazón. Es cuando yo tengo calma, que a pesar de todo lo que esté pasando, Dios me tiene de su mano. Hace días escuché una frase que me pareció muy linda, y es que si tu vida está pendiendo de un hilo, fíjate que ese hilo sea del manto de Dios, porque es de ahí de donde nos agarramos. Él no nos obliga, pero sí nos sostiene, nos da la mano, camina junto a nosotras y nos lleva como llevó cuando salió el pueblo de Egipto, que los atravesó el mar hasta el otro lado y abrió las aguas. Él va a abrir las aguas para nosotros. Entonces, conoce la palabra, medita, conoce a ese príncipe de paz, porque Jesús es el príncipe de paz. Y fue anunciado así desde Isaías, no recuerdo cuántos años antes, se me va en este momento, y fue reconfirmado cuando nació. Este niño nos ha nacido y es príncipe de paz. Entonces, si él no puede decir que es príncipe de paz y no serlo, no identificarnos con él, porque el trabajo del Espíritu Santo y a donde nosotras vamos a llegar al final es a la estatura y a la medida de ese príncipe de paz. Entonces, es algo que reafirma y confirma. Memoricemos esas promesas y todas esas escrituras de la paz, que cuando estemos en momentos decisivos, en momentos de angustia, en momentos de que no tengamos como nuestro centro y nuestra firmeza, la firmeza sí está allí, hablarnos esas promesas de Él, recordar que el príncipe de paz está tomándonos de la mano. Resulta que a veces creemos que sentimos o no sentimos paz, pero la paz no es un sentimiento, es una actitud, es un regalo que, como les dije, ya nos dio y debemos apropiarnos. Y es como esa semilla, ¿sí? Que plantó Dios en el corazón, que es el fruto del Espíritu Santo, que hay que hacer, plantarla, abonarla, regarla, cuidarla, y así va creciendo. No es que de un día para otro sentí paz, sino que voy creciendo, creciendo, madurando y empiezo a notar que me va dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, para tener paz hay que acudir a Dios sí o sí, aceptarlo, obedecerlo, aunque a veces no entendemos por qué, pero obedecerlo es súper clave. Perdonar, sí, y ese hablarnos la palabra de Dios es tranquilizar nuestro corazón. No nos dejemos llevar por donde Él no quiere que vayamos. Algo muy bonito que Jesús nos recuerda es que Él dice, vengan a mí todos los que estéis cansados. Cansados es no tener paz, es querer hacer las cosas en nuestras fuerzas. Entonces, ¿en quién más no queremos descansar? Sí, es en los brazos de Él, en el regazo de Él. Él dice que Él carga nuestras culpas, ¿sí? Y Él es muy reiterativo. Él, en la Biblia dice, ven y escucha, ven y mira, venid y estemos a cuentas, vengan y compren sin dinero, vengan y beban la preciosa agua, ven y toma. La clave está en ir a Él, ir siempre a Él. Hay
En las invitaciones de la Escritura dice, ven a mí, yo te haré descansar. Ven a mí, te daré paz mental, paz interior. Ven a mí, te daré poder para vivir. Entonces es reiterativo. Yo tengo algo y es, ¿qué pasa cuando no tenemos paz? Cuando rechazamos el regalo. Sin paz somos desagradecidas. Sin paz somos irracionales. Sin paz somos improductivas. Sin paz no somos creyentes realmente, porque no le estamos creyendo lo que Él nos dice. Sin paz no estamos preparadas. Sin paz no damos testimonio. Sin paz nos enfermamos. Sin paz no vemos en realidad quién es Él. Entonces, sigamos con la confianza en Jesús. Él está en control de todo. No importa que tú, que yo no lo entendamos. Él está en control y Él sabe por qué pasa cada cosa. Yo tenía preparado una parte de mi testimonio, pero en el aeropuerto ocurrió. Y como les contaba que Pablo pasó muchas cosas, muchas, que fue apedreado, fue maltratado, fue encarcelado, fue puesto a aguantar hambre, estuvo en muchas formas. Yo quiero hacer un resumen. Y yo he sido, para las que no me conocen, yo ya he contado un poquito mi testimonio. Yo nací sin conductos auditivos, lo que es sin el orificio. Y allí en ese espacio hay 2,5 centímetros de hueso, lo cual hace que mi audición sea muy pequeña. Toda la niñez súper protegida por mis papás. Mi mamá estaba en el colegio de día y de noche. Entonces yo entraba, por ejemplo, cuando iniciaba el año, yo me sentaba de primera todo el año. Si yo me atrasaba, mis amigas me ayudaban. Tenía como una atención especial. Y eso es muy bonito, pero eso también es malo, porque es uno muy dependiente. Y eso me ha afectado mucho. Crecí con muchos problemas de autoestima, porque a mí, porque todo. Pero para resumirte mi vida, comparando, no comparando, pero como te resumía Pablo en una parte, entonces he tenido los problemas de audición, el problema físico, eso me trajo una muy poca autoestima, me trajo mucha inseguridad. He pasado por un muy mal matrimonio. Divorciarte como creyente no es... He pasado por bullying, he pasado por quedarme de vivir, he pasado por los temores que me llegan muy fuertemente. Yo sé que no son al nivel de Pablo, pero yo sí te puedo decir hoy que Dios me ha dado paz y que hasta aquí Él hoy me ha traído de su mano y me ha dicho que me quiere, que soy valiosa, pero sobre todo me ha dado paz. Y me falta mucho. Preparando el tema yo me di cuenta que no la tengo al 100% porque no sabía que era un regalo. Pensé que era algo que venía de cuando entonces encuentre dónde vivir, cuando pueda escuchar bien, cuando mis papás puedan entender, cuando, y eso se pospone y nunca voy a ver ni a vivir esa paz que Dios ya me regaló. Entonces, preparando el tema, tomé la determinación de, ok, me arrepiento, perdón, no lo sabía, gracias por abrirme los ojos y a partir de hoy quiero, la necesito, la quiero y no me quiero soltar. Es mía y no voy a dejar que nadie me la quite y te invito a que tú no te dejes. Entonces, esos son mis euroclidones, ¿sí? Y como me han visto que yo a veces doy ejemplos, quiero contarles algo, pero primero quiero leerles una frase que me encantó muy bonita de Rick Warren y dicen, para aquellos con un corazón roto, Dios nos da una paz reconfortante. Para aquellos con un corazón confundido, Dios nos da paz tranquilizante. Para aquellos con un corazón avergonzado, Él nos da la paz del perdón. Cuando tenemos un corazón con preocupaciones,
Dios nos da la paz de la confianza. Él es paz, Él es amor, Él es paz, Él quiere todo. Uno de mis testimonios es cuando yo ya estaba grande, yo estaba en recuerdo, yo tuve una cirugía. Yo he tenido muchas cirugías con respecto a los oídos, pero en esa en particular yo creo que yo tendría por ahí 25 años. Y la cirugía consistía en que iban a taladrar, a entrar, a abrir el hueso para escuchar más. Entraron, pero resulta que por donde el doctor, pues, por donde el doctor iba a entrar, la orejita que yo tenía no estaba estorbando. Entonces la despegó, me contó, mi mejor amiga la dejaron entrar a la cirugía. La despegó y la reubicó, pero el señor hombre la puso como por aquí. Entonces era horrible porque yo ya ni cola me podía hacer. Entonces cuando me operan la segunda vez, que eso fue más tarde, yo le pedí a ese doctor que si por favor me la podía subir un poquito. Me operaron, me fui para mi casa como a los 2 días. Cuando llegó el día de bañarme para lavarme el cabello, yo me baño, pero cuando yo empecé como a peinarme, que esa orejita que habían republicado, y las orejas no eran, no son normales, no son como las que ustedes tienen, eran deformes. Cuando yo miro, y era de color negro. Entonces yo grité, llamé a mi mamá. Cuando ella subió, yo, mami, ella, con la cara que ella hizo, yo me terrifiqué. Entonces llama al doctor y le dice, vénganse ya, nos vamos para el consultorio, me pasaron primera de urgencia y él me dice, a la oreja no le irrigó sangre, la oreja se murió, la tengo que raspar. Esas orejas que yo desprecié, alegué, me puse brava con Dios toda la vida de por qué a mí. Ese día me dolió mucho perder esa orejita. Y él raspaba y yo lloraba y lloraba. Y me acuerdo mucho que me dice, no, pues que usted cree en Dios. Todavía. Yo me calmé, pero fue como del impacto. Pero todo eso para decirles que pasó todo eso y luego entendí, no es la oreja, no es el no escuchar bien, es Dios. Y yo no soy una parte física, yo no soy eso que creía y lo que yo creía que era mi identidad. Él lo dijo después. Pero aún ahora, esa paz de Él, yo la vivo y quiero seguirla viviendo porque sé que me falta más. Yo quiero explicarles algo. Más que el mundo da esa paz que vimos, que es la palomita, el amor, todo. Esta es una paz sencilla que da el mundo, pero la paz de Dios es diferente. Entonces recuerden, comenzamos calzándonos con el Evangelio, conociéndolo, viviendo con Él y creciendo como esa relación personal. ¿Y qué pasa? Empieza a crecer esa semilla y empezamos a llenarnos de paz. Que se nota. Entonces, yo la quiero como representar así. Y sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y hasta que de verdad nos damos cuenta, estamos en esta posis, no tenemos paloma de la paz, sino mariposas de la paz. Y se nos nota, se nos ve. Esa paz, que es la que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento, es diferente. Esa es la paz que yo veo en ti, Azu. Esa es la paz que yo veo en Sonia, cuando te paras aquí a contarte a tus hijos. Es la paz que yo veo en muchas de ustedes, pero sobre todo es la paz que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para todas nosotras. Y esa paz
Por eso le decimos a Azu, yo quiero ser como tú, yo quiero, y no es Azu, es Dios en ella, es Jesús en ella. Y esa paz hoy, quiero que ustedes se apropien de ella, acepten ese regalo para que los suyos y todos los que Dios tiene detrás de ustedes también tengan esa paz. Yo les tengo un regalito, ya vi que les pasaron el sobre, hay un sobrecito y adentro hay dos papelitos. Uno, pero está esta mariposita. Esta mariposita tiene unas semillas. Entonces puedes usarlo de adorno, de separador del libro, pero también la puedes plantar. Entonces la humedeces, la pones en tierra, ya la ensayes y crecen. Y son semillas, pero recuerda, deja crecer esa semilla en ti, ya la tienes, ya la tienes. Entonces acuérdate de la mariposa de la paz. Muchas gracias. Gracias. Chicas, y con esto también llega la hora del almuerzo. Ah, perdón, vas a hacer. Ay, ¿saben qué? Perdónenme, se me olvidó orar. Déjenme orar, por favor, ¿sí? Señor, gracias. Gracias por ese regalo de tu paz, Señor, por esa semilla que ya tenemos cada uno. Y yo, Señor, te doy gracias porque cada uno, entendiendo que ya la tiene, va a empezar a dejar orar al Espíritu Santo. Que sea firme, que sea constante, que riegue en esa paz y que brote ese fruto del Espíritu Santo, Señor. Gracias por cada uno de ustedes y como dice Dios, Él ya te dio la paz, ya te la dio. Abrázala, consérvala, cultívala y muéstrala a otros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.